Hola amigos de Star Trek España, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Continuamos con las críticas de todas las películas que componen parte de la franquicia del universo de Star Trek y continuamos en este caso con la película número 4, protagonizada también por la tripulación de la serie original, que es Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra. Un título pues que difiere bastante del de la realidad, que se estrenó como Star Trek The Voyage Home, el viaje a casa, pero bueno, en el año 86 fue estrenada bajo este nombre aquí en España y así se ha quedado el título para el resto de la eternidad. Y bueno, pues nos encontramos, como bien hemos dicho, en el año 1986 y se cierra el ciclo de esa trilogía que se inició con La ira de Khan y de únicamente en tan solo 4 años la rodación de 3 películas, que es en el año 82 La ira de Khan, en el año 84 En busca de Spock y finalizamos el ciclo con Misión Salvar la Tierra este año, en el año 1986, con ese giro argumental que se inicia con la muerte de Spock al final de La ira de Khan, el rescate de su camarada en la anterior película y el intento del regreso del viaje a casa de los tripulantes del USS Enterprise. Y bueno, empezando por esta película, en mi tiempo, cuando yo era un crío, cuando era más pequeño, era mi favorita. ¿Por qué? Primero, porque es una película maravillosa, excelente, aunque se aleja un poco de los cánones típicos de Star Trek, pero claro, digamos que era la película que para un niño que no entendía bien las éticas, moralidades, etcétera, como era yo, que era bastante pequeño y todavía uno está desarrollándose, pues era la película más fácil de comprender y bueno, a día de hoy me sigue encantando, aunque no la pondría entre mi favorita. Bueno, pues estamos, como hemos dicho, en el año 1986, que se quiere cerrar este giro argumental y se realiza esta película que contó con un presupuesto de 21 millones de dólares y en taquilla recaudó nada más y nada menos que 133 millones, un gran éxito para la época. La dirección, de nuevo, los productores de la Paramount, encantados con el resultado que había hecho Leonard Nimoy en Star Trek 3 En busca de Spock, así que le vuelven a entregar la dirección a Leonard Nimoy, al actor que interpreta al señor Spock. En este caso va a tener más trabajo que en Star Trek 3 En busca de Spock. ¿Por qué? Porque en Star Trek, en la anterior película, únicamente aparece en la parte final de la misma y aquí pues él es uno de los protagonistas, evidentemente, tiene mucho más tiempo en pantalla, así que Leonard Nimoy se tuvo que encargar ya no solo de eso, sino de actuar. Tengo que deciros que una curiosa anécdota que nos ocurre en castellano, yo suelo ver las películas ahora en versión original ya desde hace bastante tiempo, pero bueno, en su época pues las veía en el doblaje a castellano, que es maravilloso, y es bastante curioso como en esta película es la única película en la cual Pavel Chekhov, el personaje interpretado por el gran Walter Koenig, que todos sabemos que es ruso, y en la serie y en las películas el actor hablaba con un acento ruso, es la única película en la cual el doblaje en castellano se le aplica al actor ese acento ruso. ¿Por qué? Porque hay una secuencia en la película en la que se hace entender como que un policía no entiende a Chekhov por el hecho de tener ese acento ruso, y cuando realmente lo que ocurre es que estamos en plena época todavía de hostilidades entre Estados Unidos y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y lo que hace es mirar mal a un posible, como dicen ellos, comi, a un comunista, un rojillo, ¿no? Que era una de las críticas que hacía Jim Roddenberry cuando puso a Chekhov en el puente del Enterprise. Y bueno, pues la película, una historia bastante original, como os digo, que se sale un poquillo de la Star Trek, de la típica, del típico canon. Y bueno, pues mientras viajan a casa en una nave Klingon para enfrentarse a un más que posible consejo de guerra por robar el Enterprise y desobedecer órdenes directas del mando de la flota estelar, incluso todas las consecuencias acaban en la destrucción del USS Enterprise, pues mientras tanto una misteriosa sonda se dirige a la Tierra y expandiendo a través de sí una energía que acaba con todos los suministros de todas las naves, estaciones que se encuentran a su paso, y cuando llega a la Tierra empieza a dirigir un mensaje hacia el océano que nadie entiende, y esa sonda afecta al campo electromagnético de la Tierra, lo cual pone en peligro la supervivencia del planeta, que se empieza a quedar sin recursos en cuestión de muy poco tiempo. Se llega a dar a entender que la Tierra dispone de horas antes de que su energía quede totalmente consumida. El Enterprise, en su vuelta a casa, examina el misterioso mensaje que se envía al océano, y Spock, que ya ha vuelto, aunque todavía está un poco ido, digamos, está muy filosófico, sobre todo debatiendo sobre McCoy, sobre qué y qué no es la muerte, unas escenas bastante buenas entre Spock y nuestro apreciable Dr. McCoy.
Entonces Spock descifra el mensaje y ve que el mensaje, aunque no sabe cuál es el contenido, no puede traducirlo, pero que está dirigido a un mamífero que es la ballena blanca, mamífero que por acción del hombre pues se extinguió hace más de 200 años. La única vía para salvar el planeta, regresar a una época del tiempo en el cual la Tierra todavía disponía de esos ejemplares, traerlos a casa y que las ballenas contesten a la misteriosa sonda. ¿Por qué? Porque la Enterprise o cualquier nave a través de la flota estelar podría recrear el sonido de la ballena, pero no conocerían el lenguaje, con lo cual tampoco estarían diciéndole nada a la sonda. Así que para atrás que va, finales de los 80, la nave Klingon consigue llegar a San Francisco, y bueno, pues aquí vemos la acción de la película se sitúa en la época en la que realmente es rodada, que es finales de los años 80, y entonces vemos a una tripulación que vive en una sociedad mucho más desarrollada y avanzada, sobre todo en lo que es las personas en sí mismas. Viajan a una época de puro consumo, ahora también estamos en una época de puro consumo, pero también era por entonces, y ellos son una serie de personas que se dedican a la exploración, que no cobran por hacer ello, simplemente lo hacen por ayudar a la humanidad a ser mejor. Entonces claro, hay un choque cultural totalmente, que es ahora mismo como si nosotros pues nos juntásemos con alguien del siglo XII o del siglo XIII en plena época del medievo, y evidentemente pues el choque cultural sería tremendo. Aquí la famosa escena en la que, para que Spock no sea detectado como alienígena por sus orejas puntiagudas, se arranca un trozo de la bata y se lo pone, es tipo bandana, y va con su... Es increíble como Spock va toda la película andando con su bata por San Francisco. Y bueno, la dirección, como hemos dicho, de nuevo, que fue entregada a Leonard Nimoy. La película es preciosa en cuanto a imagen, sonido. La banda sonora también es una obra de arte. El tema inicial la compuso Leonard Rosenman. El tema inicial muy animado, una obra maestra sin duda en todos los sentidos. Y luego pues la película que nos dividirá la acción de los protagonistas, de Kirk y Spock intentando encontrar unas ballenas blancas y de convencer a una bióloga marina que encuentran de que le dé las ballenas a ellas. Por otra parte, Scotty y McCoy intentando construir un tanque de la época que aguante la presión de todo el agua y el peso de las ballenas a la que va a ser sometida la nave Klingon, para darle resistencia. Zulu, por su parte, buscando también cómo poder transportar a las ballenas y el propio tanque, y Uhura y Chekhov, por su parte, pues intentando encontrar energía para realizar el viaje de vuelta a casa. Entonces digamos que la película se divide en el grupo lo divide, y igual divide la acción de los protagonistas en sí mismo. Y bueno, pues finalmente todo sale bien, consiguen encontrar un par de ballenas, macho y hembra, y las vuelven a traer a casa, con el objetivo además de ya no solo salvar la Tierra, sino de intentar repoblar la especie. Una película muy ecologista, muy naturalista, como decimos. Se sale mucho de lo que es la acción de Star Trek. Star Trek siempre ha sido una franquicia, ya incluso desde el principio, que criticaba la acción y el comportamiento del ser humano y lo ilógico que eran nuestras acciones, sobre todo en la época en la que es rodada, que son los años 60, 70, en este caso 80, que seguimos con nuestra irracionalidad como especie y como ser humano. Y bueno, pues entonces claro, se sale de ese canon para traernos una película ecologista, pero que aunque no hay una gran acción de tiros y disparos en esta película, es la esencia pura de Star Trek realmente. Creo que no hay nada más Star Trek que Misión Salvar la Tierra en cuanto al mensaje y al contenido que se quiere dar sobre qué es la humanidad y hacia dónde vamos. Es una película que a día de hoy, que ya cuenta con más de 30 años de antigüedad, sigue reflejándonos, por desgracia, sigue reflejando lo que es la sociedad y hacia dónde vamos, y eso da miedo, porque en teoría que tendríamos que estar evolucionando más, parece que únicamente evolucionamos tecnológicamente a pasos agigantados, pero que humanamente estamos estancados o yendo cada vez más hacia atrás sin empatía alguna. Seguimos teniendo 30 años después muchos animales en peligro de extinción, y el ser humano, muchos de ellos siguen sin estarse preocupando, y sobre todo siguen sin preocuparse los que están en el poder para poder cambiar las cosas, porque bueno, hay muchos activistas, muchos seres humanos que se dedican a luchar por los derechos del medio ambiente, derechos de los animales, que eso va inherente al bienestar de los propios seres humanos, pero bueno, luego la gente que debe ejecutar, los ejecutivos, que son los gobiernos de los países,
pues bueno, están como están las cosas y parece que es una larga lucha todavía, y esperemos que esto acabe bien para nuestro planeta, que nosotros estamos simplemente de paso. Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra. Puntuación 9/10. No puede haber perfección en el cine para mi gusto, pero esta película, como os digo, a mí me encanta. Es una de las favoritas también de todos los fans de Star Trek, y evidentemente pues es un clásico en toda la franquicia. Primera vez en la franquicia que en la película se utiliza los viajes en el tiempo. Volveremos a ello más adelante, pero ya con la nueva generación en Star Trek Primer Contacto, a tratar el tema de los viajes en el tiempo. Y bueno, pues aquí está Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra. Estamos deseando oír cuál es vuestra opinión. Sabemos que esta es una película que mucha gente la pone como su favorita, pero a la mayoría de la gente le encanta. Es raro ver a alguien, yo a día de hoy creo que no he encontrado a nadie, ni siquiera leyendo ahí por internet, buceando mucho, a nadie que no le haya gustado esta película. Hay gente que dice que se aleja bastante de lo que es Star Trek, etcétera, en cuanto al desarrollo. Para mí esto es Star Trek puro y duro, aunque no haya pistolitas ni fáseres por medio. Alguno hay, pero no. Pero para mí esto realmente es la esencia de Star Trek. Y la cuarta película es una oda, un canto a lo que debe ser la humanidad, que a día de hoy, por desgracia, como digo, se sigue aplicando. Así que bueno, amigos, esto es nuestra crítica de Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra. Nos seguimos leyendo, y recordad que podéis visitarnos en StarTrekSpain.com y en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube, evidentemente. Y nos seguimos encontrando. Un abrazo y larga y próspera vida a todos.